Te damos la bienvenida a este recorrido por uno de los casos más perturbadores documentados en la historia de San Luis Potosí. Te invito a que, antes de comenzar, nos indiques en los comentarios la hora precisa en la que escuchas esta narración y desde dónde nos ves. Nos intriga conocer en qué lugares y en qué horas del día o de la noche estos relatos documentados tienen presencia. El modesto pueblo de Río Verde, ubicado a aproximadamente 130 kilómetros al este de la capital potosina, tenía un aspecto sereno en el año 1885. En ese tiempo, las familias los comerciantes y hacendados disfrutaban de una prosperidad modesta, pero sostenida. Las calles angostas se alineaban con las casas de cantera y adobe, y todas ellas desembocaban en una plaza central que estaba dominada por la parroquia de Santa Catarina. La familia Morales, dueña de una hacienda de tamaño medio en la que se criaba ganado y se cultivaba sobre todo maíz, era una de las más notables. La casa principal, levantada en el siglo pasado, estaba situada a unos 5 kilómetros del centro del pueblo. Estaba rodeada de tierras de cultivo y al norte limitaba con un pequeño bosque de mezquite. En aquella época, los registros parroquiales indicaban que don Federico Morales Castillo, de 42 años, era el jefe de familia y su esposa, doña Concepción Vázquez de Morales, tenía 38 años. El matrimonio tenía 3 hijos: Rodolfo, que tenía 17 años, Teresa, de 15, y Emilio, el más pequeño, de 10. De acuerdo con las declaraciones que Joaquín Mead, un historiador local, recopiló varias décadas más tarde, la familia tenía una buena reputación en el pueblo. Don Federico era conocido por su carácter justo pero serio, y doña Concepción por su devoción religiosa. Iban a misa cada domingo con elegancia sobria, ocupando siempre el mismo banco en la parte frontal del templo, cerca del altar. Lo que sucedió en esa hacienda en el invierno de 1885 no se supo enseguida por la gente. El evento, que más tarde se llamaría el caso de Teresa Morales, fue guardado como un secreto en la familia durante cerca de 80 años, hasta que en 1963 una serie de cartas halladas en el desván de la vieja vivienda parroquial descubrió pormenores inquietantes acerca de lo ocurrido. Los primeros indicios de que la hacienda de los Morales no iba bien fueron discretos. El padre Domingo Alvarado, cura de Riverde, registró en su diario personal que doña Concepción había ido a confesarse 3 veces en una semana, lo cual era raro incluso para una mujer tan piadosa, en octubre de 1885. El sacerdote no divulgó lo que se confesó, pero escribió que la señora Morales parece llevar una carga invisible que la hace encorvarse sus hombros y oscurece su mirada. A lo largo del mismo mes, muchos vecinos se dieron cuenta de que la familia había dejado de ir a las actividades sociales del pueblo. Don Federico contestaba de manera breve que su esposa estaba enferma cuando alguien preguntaba por ellos. El 12 de noviembre, Teresa dejó de ir a sus lecciones privadas con doña Carmela Ibarra, quien era una institutriz que instruía en piano y francés a las jóvenes de las familias adineradas. Según el reporte escrito por doña Carmela años más tarde, don Federico le mandó una nota en la que detallaba que su hija padecía de un agotamiento nervioso y necesitaba descanso absoluto. La institutriz agregó en su narración: «Me resultó raro, ya que había visto a Teresa solo 3 días antes y ella parecía estar completamente sana, aunque tal vez un poco más silenciosa de lo habitual». El informe del doctor fue el primero en mencionar de manera directa algo realmente preocupante. El 20 de noviembre, Ernesto Villalobos, el médico del pueblo. El documento guardado en los archivos de la municipalidad señala que fue
con vocación a la hacienda de los Morales para cuidar de Teresa, quien, conforme a la descripción clínica, mostraba una condición de intensa agitación nerviosa con intervalos alternados de mutismo total y gritos desgarradores sin motivo aparente. Para tranquilizar los nervios, el doctor sugirió reposar, tomar baños tibios y usar valeriana. Agregó, como una nota al margen, la madre asegura que la enfermedad empezó después de que la joven diera un paseo por el bosque de mezquites. No descubro una relación de causa y efecto, pero una joven murmura continuamente sobre algo que observó entre los árboles. Después de ese punto, sobre el caso, se produjo un silencio extraño. Según los registros, la familia Morales se encerró casi totalmente en su hacienda. Don Federico continuaba visitando el pueblo para ocuparse de sus asuntos, pero siempre lo hacía por poco tiempo y con un rostro que los testigos describieron como triste y envejecido. Doña Concepción dejó de ir a la misa dominical, lo cual era impensable para una mujer tan devota. Rodolfo, el hijo mayor, fue enviado de manera repentina a la Ciudad de México para seguir con sus estudios, tal como su padre le explicó a algunos que tuvieron el valor de preguntar. El 2 de diciembre, el párroco Domingo Alvarado anotó en su diario: «Hoy he ido a la hacienda de los Morales por solicitud directa de doña Concepción. No me dejaron ver a la joven Teresa, pero oí sus lamentos desde el piso de arriba. Como si la joven ya no estuviera, mi madre me ha solicitado que bendiga la casa y ore por el alma de su hija. Perteneciera a este mundo, a pesar de que su cuerpo sigue con vida. En esa casa hay algo que asfixia el alma, un silencio muy denso y miradas que evitan la mía. Emilio, el niño, me persiguió hasta la puerta justo cuando yo me iba y me dijo en voz baja algo que me paralizó la sangre. Mi hermana observó algo en el bosque, y ahora esa cosa la visita durante las noches. Lo que Teresa Morales observó en el bosque de Mesquites aquel día de noviembre ha suscitado en los años muchas conjeturas. Las cartas halladas en el año 1963, escritas por doña Concepción a su hermana en Guadalajara, brindan ciertas pistas perturbadoras, aunque no completas. En una de las cartas, que data del 5 de diciembre del año 1885, escribió: «Teresa continúa igual o incluso peor. Se refiere a un hombre que la miraba entre los árboles, un hombre que conocemos bien. No deseo incluir su nombre en esta carta, pero me da miedo que mi Federico sospeche lo mismo que yo. Si lo que la niña afirma es verdadero, entonces lo que halló en el bosque explica muchas cosas que no se ajustaban. Federico A., encerrado con llave en la oficina y revisando durante horas los libros de cuentas y la correspondencia antigua. Lo oí llorar anoche por primera vez después de 20 años de casados». Una pequeña comunidad llamada Río Verde fue sacudida el 15 de diciembre por un acontecimiento inesperado. Jacinto Esparza, que tenía la hacienda de los Morales, fue hallado muerto en el camino que unía la propiedad con el pueblo después de 15 años. La muerte fue descrita en el informe oficial que firmó don Porfirio Sandoval, el alcalde municipal, como un accidente desafortunado. El documento indica que Esparza se había caído de su caballo y que su cabeza había chocado contra una piedra, provocándole una herida mortal. No obstante, los rumores empezaron a difundirse casi de inmediato. Algunos empleados de la hacienda comentaron en voz baja que don Federico y Esparza habían tenido una acalorada discusión a puerta cerrada en la oficina de la casa principal el día anterior. María Dolores Jiménez, la cocinera de la hacienda desde antes que los hijos Morales nacieran, afirmó:
Años más tarde a su nieta, que con el tiempo lo contó al historiador Mead, quien aquella noche oyó gritos que venían del despacho. Don Federico culpó a Jacinto de una cosa horrible vinculada con la niña Teresa. Yo entendía todo, pero el patrón lo repetía en mi propia casa, bajo mi propio techo. Jacinto salió del despacho con la cara pálida como el papel y las manos temblorosas, tanto que no logró encender su cigarro. Otro suceso raro ocurrió el 23 de diciembre. De acuerdo con lo que se encuentra registrado en la gendarmería local, un fuego tuvo lugar esa noche en una cabaña pequeña que se ubicaba en el límite del bosque de mezquites, dentro de los terrenos de la hacienda Morales. En ese momento, la cabaña estaba vacía, aunque los empleados la empleaban de manera esporádica en el periodo de siembra. Sin embargo, se consumió hasta sus cimientos. A pesar de que no se había reportado tormenta alguna esa noche, el informe oficial adjudicó el fuego a causas naturales, posiblemente un rayo. Lo más curioso de la situación es que algunos peones afirmaron que don Federico, desde lejos, presenció el incendio sin intentar coordinar a los trabajadores para extinguirlo, lo cual habría sido lo habitual. Un empleado declaró que lo oyó murmurar que no quede nada. La familia Morales se destacó por no estar presente en la misa de gallo tradicional y en las fiestas del pueblo durante la Navidad. De acuerdo con el registro del padre Alvarado, don Federico hizo una donación generosa a la parroquia, pero se excusó de ir en persona por motivos familiares de urgencia. Me inquieta mucho lo que pueda estar sucediendo en esa casa, agregó el sacerdote en su diario personal. Los sirvientes que llegan al pueblo hablan poco, pero sus silencios son muy elocuentes. La joven Teresa parece continuar en el mismo estado de perturbación, fluctuando entre la histeria y el mutismo. El doctor Villalobos ya no es requerido para atenderla. En cambio, han traído a una curandera de San Ciro de Acosta, que es famosa por atender casos de mal de ojo y susto. Qué mal afecta verdaderamente a esa chica tan desafortunada. El año 1886 empezó con un evento que hizo que el caso fuera aún más misterioso. El 2 de enero, Emilio, el hijo más joven de los Morales, fue mandado inesperadamente a San Luis Potosí. Se dijo que iba para empezar su educación en un renombrado colegio jesuita, aunque el ciclo escolar no empezaba hasta febrero. Según los registros del Hotel Progreso, en la capital potosina, el niño fue acompañado por su madre, que se alojó allí durante una semana antes de volver sola a Río Verde. Una misiva de la carta de doña Concepción a su hermana, datada el 10 de enero, revela un aspecto del verdadero motivo que hay detrás de esta decisión. He dejado a mi pequeño Emilio lejos del pavoroso estado en que se ha transformado nuestra casa. El niño no se dormía. Afirmaba que por las noches oía a su hermana hablando con alguien en su habitación, pese a que sabemos que está siempre sola y bajo llave. Federico considera que lo más apropiado es mantenerlo apartado hasta que todo acabe, aunque no veo cómo este sufrimiento nuestro pueda concluir. Teresa ya no identifica mi cara. Me mira como si fuera una desconocida. En ocasiones, habla con una claridad inquietante acerca de cosas que nunca debió presenciar, como lo que sucedió en la cabaña del bosque. El doctor. Esta vez, Ernesto Villalobos fue convocado con urgencia a la hacienda. De acuerdo con su informe médico, halló a Teresa en un estado de gran debilidad física, con indicios de que había rechazado comida durante varios días. Sugirió alimentarla forzosamente y trasladarla hacia un hospital en San Luis Potosí, que fue rechazada de manera categórica por don Federico. La paciente presenta señales de autolesiones en los brazos y las muñecas que al parecer fueron realizadas con sus propias uñas,
escribió el médico. Cuando traté de examinarla más detenidamente, empezó a gritar fechas y nombres que no parecían tener sentido, mezclando frases como «lo que vi en la cabaña no puede ser deshecho» y «él me observa desde la esquina de la habitación». A finales de enero, la situación llegó a un estado crítico. Durante la noche, entre el 28 y el 29, muchas personas que viven en Río Verde informaron haber oído un grito prolongado y desgarrador que venía de la dirección de la Hacienda Morales, tan fuerte que fue capaz de escucharse a pesar de la lejanía. Don Federico llegó a la oficina del alcalde al día siguiente, muy temprano, para comunicar que su hija Teresa había muerto en la noche debido a la enfermedad nerviosa que padecía. Argumentando motivos religiosos y de decoro, pidió que el certificado de defunción se expidiera sin que el médico tuviera que realizar una revisión del cuerpo familiar, algo que no era del todo extraño en ese tiempo. El mismo día 29, en el pequeño cementerio familiar situado en las tierras de la hacienda y no en el campo santo del pueblo, como hubiera sido habitual para una familia de su posición, se llevó a cabo el entierro con inusual rapidez. El padre Alvarado realizó una ceremonia breve, a la que únicamente acudieron los progenitores de Teresa y algunos sirvientes de confianza. El sacerdote anotó en su diario: «Jamás he celebrado un rito tan apresurado y gélido. El ataúd ya había sido sellado. Cuando llegué, don Federico insistió en mantenerlo de esa manera. Doña Concepción lloraba en silencio, pero había algo más que tristeza en su cara. Existía temor. Observé a lo largo de toda la ceremonia que los dos padres dirigían miradas nerviosas hacia la casa, como si tuvieran miedo de que algo o alguien pudiera aparecer repentinamente. Don Federico me pidió que rezara por el alma de su hija durante 40 días y, al finalizar el responso, me regaló una bolsa con monedas de oro, una cantidad desmesurada incluso para una familia de su estatus. Días seguidos. La muerte de Teresa podía hacer pensar que el caso llegaba a su fin natural, aunque fuera trágico. No obstante, los sucesos posteriores indican que la muerte de la joven no fue el final, sino solo el inicio de una historia mucho más sombría. La familia Morales comenzó a desmantelar la hacienda en los días posteriores al entierro. El proceso fue tan rápido como desconcertante. Los empleados fueron despedidos con indemnizaciones generosas y de manera. Advertencias severas de no dar información acerca de la familia o los sucesos recientes. La mayor parte del ganado fue vendido a vecinos adinerados por precios mucho más bajos que su valor real. Don Federico empleó a un agente inmobiliario de San Luis Potosí para vender la propiedad, precisando que estaba abierto a considerar cualquier propuesta razonable. La familia dejó la hacienda el 15 de febrero, solo 2 semanas después de que Teresa falleciera. De acuerdo con los archivos del Hotel Imperial, los Morales se alojaron en la Ciudad de México por cerca de un mes, antes de partir hacia España a través del puerto veracruzano. La familia llegó finalmente a Barcelona, donde don Federico tenía parientes distantes. No hay indicios de que ninguno de ellos haya vuelto a México en algún momento. La hacienda estuvo vacía durante casi un año, hasta que, por fin, don Sebastián Aldama, un comerciante de San Luis Potosí, la compró a una suma que los expertos consideraron casi como una dádiva. No obstante, la estancia de los Aldama en la propiedad fue asombrosamente corta. La familia regresó a la capital potosina después de solo 3 meses. Los rumores en la aldea indicaban motivos diferentes, a pesar de que alegaron oficialmente problemas con la producción agrícola y la lejanía de sus otros negocios. Lucía Aldama, la primogénita de don Sebastián, y que tenía 17 años en ese momento,
Supuestamente había empezado a exhibir conductas raras, parecidas a las que Teresa Morales mostró antes de fallecer. A lo largo de la hacienda tuvo un cambio de dueños con una frecuencia poco común durante los siguientes 40 años. Ninguna familia se quedó más de 2 años en ella. Los motivos oficiales eran diversos. Conflictos durante la Revolución Mexicana, oportunidades en otras partes, dificultades económicas. Sin embargo, los ciudadanos de Río Verde desarrollaron una suerte de superstición colectiva en relación con la propiedad. Se decía que en las noches de luna llena se podía observar a una mujer caminando desde la casa principal hacia el bosque de mezquites. Algunos de ellos incluso decían haber oído llantos que venían del pequeño cementerio familiar donde yacían los restos de Teresa. En 1927, un fuego cuyo origen no se conoce arrasó con gran parte de la casa central. Las ruinas se mantuvieron desiertas por décadas, volviéndose un sitio que los habitantes locales evitaban poco a poco, sobre todo después de que caía la noche. El caso habría permanecido como otro de tantos mitos locales, si no se hubiera llevado a cabo un descubrimiento en 1963, a lo largo de la renovación de la vieja vivienda parroquial de Río Verde. Los empleados descubrieron un compartimento escondido en una de las paredes del despacho que fue del padre Domingo Alvarado. En el interior había una caja de madera con varios documentos y cartas, entre ellos la correspondencia entre doña Concepción y su hermana, el diario del sacerdote y un sobre cerrado destinado a quien descubra la verdad acerca de Teresa Morales. Un documento que puso en evidencia una inquietante realidad de los sucesos fue hallado dentro de este sobre. De 1885. Era una confesión que el mismo padre Alvarado había escrito poco antes de fallecer en 1898 y que nunca había revelado a nadie. En ella, el sacerdote confesaba que 3 días tras el sepelio de Teresa, lo había convocado doña Concepción, pero de manera secreta. Cuando llegó a la medianoche, vio a la madre con una agitación extrema. De acuerdo con la confesión del cura, doña Concepción lo llevó hasta el cementerio de su familia, donde se horrorizó al darse cuenta de que la tumba de Teresa había sido abierta, el ataúd vacío al lado de la tumba. En ese momento, la señora Morales, temblando sin control, me reveló una verdad monstruosa, escribió el padre Alvarado. Teresa no falleció la noche del 28 de enero. La familia había optado por simular la muerte de la joven para poder sacarla a escondidas de Río Verde, aunque ella había tenido alguna mejoría los días anteriores. Don Federico había organizado todo para llevarla a un convento en España, donde tenían la esperanza de que se pudiera sanar lejos de los recuerdos de lo que había sucedido. Observado en el bosque. El féretro sepultado durante el rito que dirigí solo contenía mantas y otros elementos que imitaban un cuerpo. No obstante, la confesión seguía. Algo salió mal de una manera terrible. La noche anterior a su salida programada, Teresa se esfumó de la habitación en la que estaba encerrada, aunque la puerta estaba cerrada con una llave desde afuera. Un registro frenético de la propiedad no produjo ningún resultado. Don Federico fue quien, motivado por un mal presentimiento, mandó abrirla. Tumba que supuestamente está vacía. Para su horror, hallaron pruebas incontrovertibles de que alguien había estado presente. Rasguños en la cubierta interna del ataúd y retazos de la tela del vestido que Teresa usaba la última vez que fue vista. La confesión del padre Alvarado terminaba con unas palabras que aún décadas más tarde, escritas, mantienen su inquietante poder.
Doña Concepción me obligó a jurar por Dios que mantendría el secreto. Entre lágrimas, me dijo que pensaban que Teresa se había ido hacia el bosque de Mesquites, en particular hacia los residuos quemados de la cabaña. Don Federico, junto con varios de sus sirvientes de confianza, la habían estado buscando sin éxito durante toda la noche. Lo peor fue lo que la madre me reveló al final, que habían hallado un mensaje escrito con sangre, supuestamente con las propias uñas quebradas de Teresa, además de los arañazos en el interior del ataúd. El mensaje únicamente decía: «Regreso con él». Perdóname, Dios, por el silencio que he mantenido durante todos estos años. El descubrimiento de estos documentos en el año 1963. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y las autoridades locales realizaron una corta indagación. El profesor Ernesto Ramírez, experto en historia regional, llevó a cabo una excavación pequeña en el área donde se encontraba el cementerio familiar de los Morales, que ya estaba totalmente desierto y prácticamente oculto entre la vegetación. Los resultados fueron ambiguos y no muy decisivos. Se hallaron restos de un ataúd de la época correspondiente, pero no contenía nada. En las proximidades de allí se hallaron huesos humanos que, de acuerdo con la investigación forense, eran de una mujer joven. Sin embargo, no lograron establecer con certeza si era Teresa Morales. Lo que más inquietó fue el descubrimiento hecho en la ubicación de la cabaña incendiada. Los investigadores descubrieron una pequeña libreta con cubiertas de cuero, parcialmente quemada pero con algunas páginas todavía legibles, bajo un manto de cenizas y tierra que se había acumulado a lo largo de varias décadas. Los expertos habían escrito las entradas con una caligrafía irregular. A Jacinto Esparza, el capataz que falleció en circunstancias sospechosas, se le atribuyó. El contenido de estas notas indicaba que Esparza había estado empleando la cabaña con fines personales, los cuales sus jefes desconocían, y que había cultivado algún tipo de obsesión por Teresa Morales. Una entrada especialmente inquietante. El 2 de noviembre de 1885, solo unos días antes de que Teresa comenzara a tener problemas, decía: «Hoy la vi observándome desde el límite del bosque cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Sus ojos me estuvieron siguiendo mientras estaba trabajando. La niña sabe que ya no es una niña. Esta noche no he cerrado la ventana de la cabaña con el pestillo. Si viene, sabré que no estaba imaginándome cosas». Otra entrada, la del 10 de noviembre, resultó ser todavía más perturbadora. Lo ha visto todo ella. Mientras yo estaba ocupado con los documentos, entró sin ruido. No tengo idea de cuánto tiempo llevaba allí antes de que me diera cuenta de su presencia, de su cara. Esa expresión no se me olvidará jamás. No dijo nada. Solo se dio la vuelta y salió corriendo. Si habla, todo se perderá. No solo mi puesto aquí, sino que además todo lo que he desarrollado a lo largo de los años. Don Federico no tiene que enterarse jamás de lo que he estado haciendo con sus cuentas o lo que tengo escondido bajo el suelo de la cabaña. Un día antes de la muerte de Esparza, el 14 de diciembre, fue registrada la última entrada que se puede leer. Es el final. Todo lo sabe don Federico. No tengo certeza de si fue Teresa la que habló o si halló los documentos por su cuenta. Mañana temprano me ha citado en su despacho. He quemado todos los elementos probatorios, pero lo que no se puede eliminar con fuego queda, que Teresa observó y que está sepultado en un lugar donde no debería buscarse. La investigación oficial realizada en 1963 terminó con más interrogantes que respuestas. El profesor Ramírez, en su informe final,
propuso que Teresa había hallado pruebas de la malversación de fondos de la hacienda por parte de Jacinto Esparza a través de un paseo accidental por el bosque, y que este último probablemente había estado haciendo eso durante años. No obstante, esta explicación no iluminaba los peculiares eventos que sucedieron después. El decaimiento mental de Teresa, su supuesta muerte y desaparición, así como los presuntos observaciones de una figura mujer en la propiedad durante los siguientes 10 años. El profesor Ramírez planeaba seguir con la investigación el año siguiente, concentrándose especialmente en identificar qué podría haber estado sepultado donde nadie debería buscar, de acuerdo con la referencia críptica de Esparza. No obstante, el proyecto nunca fue reiniciado. Ramírez sufrió lo que se describió oficialmente como un ataque en marzo de 1964, mientras realizaba trabajo de campo preliminar en la región del antiguo bosque de mezquites. Cardíaco fulminante. Algunos campesinos hallaron su cuerpo en la proximidad de los cimientos de la choza quemada, con una expresión que los testigos describieron como de terror absoluto. Los documentos vinculados al caso se guardaron en la biblioteca de la universidad y casi fueron olvidados hasta que un alumno de doctorado, Miguel Ángel Vega, los encontró a finales de los años 90 mientras indagaba sobre el pasado económico de las haciendas potosinas del siglo XIX. Curioso, por. Vega decidió llevar a cabo su propia investigación debido a las repercusiones del caso. El joven académico reunió, por casi 2 años, relatos de ancianos de Río Verde que recordaban la hacienda Morales. Investigó archivos españoles para encontrar datos sobre el paradero final de la familia y pasó muchas noches en las ruinas de la propiedad con la esperanza de observar alguna evidencia de los fenómenos reportados. Sus notas de campo, cuidadosas y precisas, revelaban un interés creciente por el caso, en particular con Teresa. En su más reciente anotación, que corresponde al 28 de enero de 1999, exactamente 114 años después de la supuesta defunción de Teresa, Vega redactó: «Esta noche se cumple el aniversario. He montado mi campamento cerca de donde estaba el cementerio de mi familia. La luna llena brinda la cantidad necesaria de luz para observar los alrededores. Todo está completamente callado y son casi las 12. Ni los insectos hacen ruido. Una especie de tensión envuelve el aire, algo raro, eléctrica que provoca que se me ponga la piel de gallina. Estoy seguro de que veré la entrada esta noche». En ese momento, se interrumpía abruptamente. Cuando Vega no asistió a una reunión programada con su director de tesis 3 días después, se coordinó una búsqueda. Hallaron su campamento justo en el lugar que había señalado, con todas sus herramientas intactas: cámara, grabadora, notas. Sin embargo, no había ninguna señal del estudiante. La búsqueda, que incluyó a la policía local, continuó por 2 semanas. Voluntarios y, en ocasiones, a grupos especializados en rescate. Sin embargo, Miguel Ángel Vega nunca fue hallado. En la cámara había varias fotos de las ruinas, las cuales se habían capturado antes del ocaso del día 28. La grabadora registró su última entrada a las 11:52 de la noche. En ella se oía la voz excitada de Vega que decía: «Hay alguien que se mueve entre los árboles, a unos 50 metros de donde estoy. Se ve una mujer vestida de claro. Me acercaré para tener una mejor perspectiva». Después de eso, se oyeron pasos sobre hojas secas durante unos 2 minutos, seguidos por una repentina inhalación de sorpresa y luego solo estática.
El caso de Teresa Morales volvió a despertar el interés por un periodo corto tras la desaparición de Miguel Ángel Vega. Una publicación de un periódico nacional vinculó los dos incidentes, sugiriendo que el sitio estaba maldito. No obstante, las autoridades sostuvieron la posición oficial de que Vega había tenido un accidente en la oscuridad, posiblemente una caída en alguna de las muchas hendiduras y pozos desocupados del área, y que su cuerpo no había sido encontrado. La última parte de lo que había sido la Hacienda Morales fue vendida a una compañía desarrolladora de San Luis Potosí en 2005. Se tenía previsto edificar un complejo turístico, utilizando los manantiales naturales del área. En el área donde había estado la cabaña, las máquinas excavadoras hallaron algo imprevisto mientras se realizaban las labores iniciales de limpieza y nivelación. Un pequeño espacio subterráneo construido con piedra de manera cuidadosa y fortalecido para soportar el paso del tiempo. En el compartimiento se encontraba un baúl metálico con las letras iniciales JOG grabadas en su tapa. El contenido consistía en un conjunto de documentos financieros que corroboraban las sospechas iniciales. Durante al menos 10 años, Jacinto Esparza había estado adulterando los libros de contabilidad de la Hacienda y desvió cantidades significativas a cuentas bancarias en la Ciudad de México. Además, había cartas que indicaban que Esparza sostenía una relación oculta con una mujer casada de Río Verde, aunque la correspondencia no dejaba clara su identidad. No obstante, lo que más inquietaba no eran los documentos, sino el objeto que había en el fondo del baúl. Un retrato ovalado de pequeña dimensión, pintado a mano y protegido con un marco decorado de plata. La imagen representaba a una joven mujer de aproximadamente 15 años, con cabello oscuro recogido en un elegante moño y ojos grandes que parecían estar mirando directamente al espectador. En el mes de... La parte de atrás del retrato tenía una inscripción delicada que decía solamente Teresa, primavera de 1885. Los arqueólogos que investigaron el descubrimiento supusieron que este retrato podría haber sido un presente, o, tal vez, algo que Esparza tomó sin la autorización de la familia. Lo verdaderamente preocupante era que, de acuerdo con los documentos hallados hace décadas, la primera vez que Teresa y el capataz se encontraron de manera problemática habría sido en noviembre, meses después de la fecha anotada en el retrato. Esto indicaba que Esparza estaba obsesionado con. La joven podría haber empezado mucho antes de lo que se había pensado en un principio. Poco después de este hallazgo, se dejó de lado el proyecto para construir el complejo turístico. La compañía desarrolladora alegó oficialmente problemas de financiación. Sin embargo, fuentes internas informaron que se habían dado varios sucesos inexplicables durante los trabajos preliminares. Instrumentos que aparecían en lugares diferentes a donde se habían dejado y desaparecían. Aberraciones inexplicables en la maquinaria y varios empleados, que dimitieron tras informar sobre una presencia asfixiante en la zona, particularmente cerca del antiguo bosque de mezquites. Un grupo de investigadores paranormales recibió la autorización para pasar una noche en las ruinas de la Hacienda Morales en el año 2008. Esperaban registrar evidencia de la supuesta aparición de Teresa, equipados con cámaras térmicas, grabadoras de audio y otros equipos especializados. Al día siguiente, el equipo informó que había experimentado muchos problemas, oscilaciones no explicadas de temperatura, alteraciones en sus dispositivos electrónicos y, lo más sorprendente de todo,
una grabación de audio donde se oía nítidamente lo que parecía ser la voz de una mujer joven hablando en español. Lo que observé en la cabaña no puede ser deshecho. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializados en acústica, examinaron la grabación y determinaron que no había evidencias de manipulación. No obstante, no lograron definir con exactitud si era una voz humana, real o un fenómeno acústico natural que se distorsiona debido a las condiciones del lugar o a los dispositivos de grabación. Una carta que doña Concepción Vázquez de Morales envió al padre Alvarado desde Barcelona en agosto de 1886, solo 6 meses después de que la familia dejara México, fue hallada durante un proceso de renovación del archivo parroquial de Río Verde en 2010. La misiva, redactada en un estado de angustia mental visible, incluía revelaciones inquietantes. Reverendo Padre, le estoy escribiendo desde la oscuridad de mi alma en busca de un consuelo que tengo claro que no llegará. Hemos tratado de empezar una nueva vida aquí, lejos de Río Verde y de los horrores que allí experimentamos. No obstante, el pasado nos acecha como una sombra que se extiende al atardecer. Mi marido ya no es la misma persona que conoció. Se pasa los días dentro de su estudio, tomando hasta perder la conciencia. Rodolfo se ha ido a Francia porque no podía aguantar el ambiente de nuestra casa. Y ver a mi pequeño Emilio me destroza el corazón. Cómo se asusta con el más mínimo ruido, cómo se niega a dormir sin una luz encendida. En lo que me concierne, estoy atormentada por la certeza de que hemos cometido un grave error. No deberíamos haberla dejado allí, sola, entre dos mundos. En mis sueños la veo caminar desde la tumba vacía hacia el bosque, en busca de algo que no debería haber encontrado. Y lo peor, padre, es que a veces cuando me contemplo en el espejo, por un breve momento, veo su cara en vez de la mía, con esa misma expresión que tenía la última vez que la vi viva. Cuando me murmuró esas palabras que no consigo olvidar, madre, me prometió que vendría por mí y un Morales siempre cumple su palabra. No entiendo qué quiso decir en aquel momento, pero ahora, tras tantas noches sin dormir revisando cada detalle, cada diálogo y cada mirada, tengo miedo de haber comprendido el verdadero horror que se ocultaba en nuestro hogar. Puede que no pueda expresarlo con palabras, ni siquiera en esta carta que puede que nunca envíe. Solo sé que hay pecados que no se limpian ni con toda el agua. Bendita del mundo tiene la capacidad de limpiar y revelar secretos que, cuando se descubren, cambian para siempre a aquellos que los conocen. Padre Alvarado, rece por nosotros, por el alma de mi Teresa, que se ha perdido entre las sombras de los mezquites, y en caso de que vuelva a esa cabaña, mire bajo la piedra del hogar. Encontrará ahí la respuesta que mi marido trató de eliminar con fuego, pero que la tierra ha mantenido como testigo mudo de nuestra infortuna. Esta carta hizo surgir nuevas conjeturas acerca de la auténtica naturaleza de lo que Teresa había hallado en el bosque. La insinuación acerca de don Federico y la mención de él me prometió que vendría por mí generaban cuestiones perturbadoras. El miedo que sintió la joven podría no haber estado vinculado únicamente con el hallazgo de los desfalcos de Esparza, sino también con algo más personal y perturbador. En 2011, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí organizó una expedición arqueológica corta, después de que se sugiriera buscar debajo de la piedra del hogar en la cabaña quemada. Los investigadores hallaron lo que habría sido la vivienda central, después de identificar los restos de los cimientos de la estructura.
Hallaron un espacio pequeño y vacío bajo una losa de piedra que había sido parcialmente calcinada, el cual albergaba lo que parecía ser lo que quedaba de un diario o cuaderno, casi totalmente arruinado por la humedad acumulada durante más de 100 años y por las llamas. Los fragmentos que se podían leer eran pocos y estaban desconectados, aunque contenían algunas oraciones perturbadoras escritas con una caligrafía que los especialistas la reconocieron como juvenil y femenina, probablemente de Teresa. Lo vi a él en la cabaña con ella. Hoy creían que estaba en mi clase con doña Carmela, con las manos sobre la pequeña, el mismo nombre que utilizaba cuando éramos. Dijo que era nuestro secreto, el de mi propio padre. A pesar de su incompletud, estos fragmentos daban a entender una posibilidad terrible, que don Federico Morales podría haber tenido algún tipo de relación inapropiada con otra mujer joven y que Teresa lo había descubierto por casualidad durante su paseo por el bosque. Esta teoría explicaría la alusión que hace doña Concepción en su carta y el rápido deterioro de la salud mental de Teresa después de haber visto algo que implicaba directamente a su padre. No obstante, el enigma se hacía más complejo con otro fragmento del diario que era parcialmente legible. No fue únicamente mi papá. Jacinto también se encontraba presente junto con ella. No tengo la capacidad de decírselo a mamá. ¿A quién puedo llamar si Rodolfo estuviera aquí? Sin embargo, él también lo sabe. Lo he observado en sus ojos. La investigación del 2011 fue afectada, interrumpida de forma repentina, cuando un temporal extraordinariamente violento afectó a la zona durante 3 días seguidos. Las intensas precipitaciones causaron un deslizamiento de tierra que cubrió por completo la zona excavada, lo que obligó al equipo a dejar el lugar por motivos de seguridad. Curiosamente, el fenómeno meteorológico fue muy localizado, ya que tuvo una mayor incidencia en la región donde estaban las ruinas de la Hacienda Morales. En 2015, el caso tuvo un inesperado renacer cuando Javier Ortega, un aficionado a la historia de San Luis Potosí, logró comunicarse con los herederos de Rodolfo Morales en Barcelona. Tras años de seguir el linaje familiar, Ortega logró encontrar a Elena Morales Puig, la bisnieta de Rodolfo. Esta última tenía un viejo baúl con documentos familiares que se habían transmitido de generación en generación sin sufrir prácticamente alteraciones. Una carta de Rodolfo a su hermano menor Emilio, escrita en 1911 cuando eran adultos, estaba entre estos documentos, residiendo en diversas zonas de España. La misiva, que supuestamente fue motivada por las noticias de la salud en declive de Emilio, contenía una especie de confesión o aclaración acerca de lo sucedido en Río Verde. Querido hermano, me dicen que has estado hablando en tus fiebres acerca de Teresa y de lo que sucedió en nuestra juventud, y que tu salud está empeorando. Tal vez ha llegado el momento de que divulguemos la verdad que hemos cargado como un peso invisible después de tantos años de silencio. Ya no están los padres y la madre Con. Para sufrir por eso, nosotros y tú somos los únicos testigos que quedan de lo que realmente sucedió en aquella hacienda. Siempre te has responsabilizado por no haber defendido a Teresa, por haber sido enviado lejos justo cuando más te necesitaba. Sin embargo, debes saber que no había nada que pudieras hacer. Lo que nuestra hermana encontró en el bosque era mucho más de lo que un niño de 10 años podría entender. Incluso para mí, a los 17 años fue casi imposible de asimilar. Teresa no se volvió loca por lo que observó, a diferencia de nuestros. Te hicieron creer tus padres.
Ella simplemente se dio cuenta de la esencia verdadera de los negocios que realizaban nuestro padre y Jacinto Esparza. No solo eran desfalcos, hermano mío. La cabaña en el bosque era la base de operaciones de algo más oscuro. Padre y Esparza estaban implicados en la trata de mujeres jóvenes, algunas solo un poco mayores que Teresa, que eran llevadas desde localidades alejadas con promesas engañosas de empleo en la hacienda. Lo que vio ese día de noviembre Teresa fue a nuestro padre con una de estas chicas. El horror de ese hallazgo fue suficiente para romper su espíritu, aunque lo peor llegó después. Cuando ella tuvo la valentía de desafiar a padre, él la encerró por miedo a que pudiera hablar. Fue en ese momento cuando empezó a simular esos episodios nerviosos para mantener a los forasteros lejos, sobre todo al doctor Villalobos, quien podría haber observado que sus síntomas eran más característicos de una persona mantenida bajo los efectos del láudano que de un trastorno mental. No tengo claro qué fue lo que pasó la noche en la que, supuestamente, él murió. Yo ya había. Fui trasladado a la Ciudad de México, pero no para seguir con mis estudios como te dijeron, sino porque empecé a hacer preguntas en exceso. Lo que sí sé, gracias a que pude reconstruirlo años después, mediante una sirvienta antigua con la que me comuniqué, es que Teresa no estuvo en el ataúd que bendijo el padre Alvarado. La farsa del sepelio fue planificada porque ella había huido y había llevado con ella los documentos que confirmaban las actividades de su padre. La quema de la cabaña no fue un accidente ni una acción de justicia, debido a parte de nuestro padre, como él me hizo pensar después. Fue realizado por Teresa. Ella volvió en secreto, tal vez para encontrar algo que se le había olvidado, y optó por arrasar con el sitio que simbolizaba tanto terror. Lamentablemente, las llamas la obligaron a permanecer dentro. Es probable que los restos hallados años después, en las cercanías del cementerio de la familia, sean los suyos. Una conclusión triste para una vida interrumpida por secretos muy pesados. Te escribo esto, hermano, no con la intención de atormentarte en tus últimos días, sino para liberarte. Ni tú ni yo hubiésemos podido rescatar a Teresa. Ella sufrió las consecuencias de un mal que se había afianzado mucho antes de que ninguno de nosotros viniera al mundo. Un mal que nuestro padre llevó con él desde sus años de juventud en la ciudad capital. En esta historia, si hay algún consuelo, es que al menos nuestra hermana tuvo el valor de actuar de acuerdo a su conciencia, cosa que yo no pude hacer en mi juventud por ser cobarde. Que Dios te brinde tranquilidad en tus últimos días y que, en algún momento, podamos encontrarnos con Teresa en un sitio donde no podamos ser alcanzados por los pecados de nuestro Padre. Esta carta ofrecía una perspectiva diferente sobre el caso, proponiendo una razón específica y profundamente inquietante para los sucesos de 1885. La teoría que sostiene que don Federico y Jacinto Esparza participaban en actividades ilegales vinculadas al tráfico de mujeres jóvenes podría dar cuenta del trauma de Teresa y de la necesidad urgente de la familia de dejar Río Verde y romper todos los lazos con su pasado en México. La historia tendría la posibilidad de haber concluido allí con una interpretación plausible, aunque terrible, de los sucesos históricos. No obstante, en 2017 se sumó un último episodio al complicado caso de Teresa Morales. Un grupo de filmación documental que se enfocó en los aspectos sociológicos e históricos del caso en lugar de lo supuestamente paranormal, recibió autorización para llevar a cabo filmaciones en la parte restante de la antigua hacienda. Carlos Navarro, director especializado en documentales de delitos históricos, tenía la intención de contrastar
La versión proporcionada por Rodolfo en su carta junto a los informes judiciales y policiales de ese tiempo, analizando si había habido denuncias de desapariciones de jóvenes en la zona durante el lapso en que los Morales residieron en Riverde. En la segunda noche de grabación, cuando el equipo estaba trabajando en el sector donde estuvo la cabaña del bosque, la cámara principal captó algo inexplicable. En un plano panorámico de las ruinas alumbradas con focos, se vio momentáneamente la silueta de lo que parecía ser una mujer joven, vestida con un vestido largo, de pie entre los árboles a cerca de 20 metros de donde se encuentra el camarógrafo. Antes de desvanecerse poco a poco, la figura se mantuvo sin moverse durante cerca de 3 segundos. Lo más alarmante no fue la aparición en sí, que podría haber sido un efecto óptico o una broma de algún integrante del equipo, sino el análisis subsiguiente de la grabación. Cuando los técnicos revisaron el metraje de cuadro a cuadro, hallaron que en el último fotograma, justo antes de que desaparecía la figura, parecía que estaba mirando directamente a la cámara y sus características, aunque borrosas, eran similares al retrato de Teresa hallado en el cofre de Esparza. En una entrevista posterior, Carlos Navarro, que al principio era escéptico respecto a los elementos sobrenaturales del caso, reconoció que la experiencia lo había impactado de manera profunda. Fui a Río Verde en busca de una historia sobre crímenes antiguos, corrupción y atropellos perpetrados por hombres influyentes en un tiempo en el que la justicia era poco frecuente. Afectaba a los afortunados. Por otro lado, descubrí algo que reta mi entendimiento del mundo. Lo que capturamos en la grabación no puedo explicarlo, pero después de dedicarle semanas a la investigación de este caso, me parece normal que Teresa Morales se resista a descansar. Su historia representa el colmo de la injusticia. Una chica que supo de un horrible secreto y, por eso, perdió la vida, mientras los auténticos responsables se libraron casi sin ningún castigo. El documental de Navarro, que se llama Teresa's Silent, se presentó por primera vez en festivales independientes de 2018, obteniendo reconocimiento por su manera sobria y respetuosa de tratar el caso. El epílogo se agregó con la escena de la aparición y las últimas palabras del director. Puede que algunos secretos estén destinados a permanecer ocultos, pero otros logran salir a la luz con el tiempo, como un recordatorio de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre busca ser revelada. Las ruinas de la Hacienda Morales han sido declaradas patrimonio histórico y permanecen cerradas al público en general, pero se permiten visitas de investigadores con autorización especial de manera esporádica. Los residentes de Río Verde sostienen una relación ambivalente con este sombrío episodio de su historia local. Algunos ven el tema como una leyenda que se ha exagerado a través de las generaciones. Otros deliberadamente se alejan de la zona donde estaba la hacienda, sobre todo después de que oscurece. Lo cierto es que más de 130 años tras, los sucesos de la historia de Teresa Morales continúan planteando más interrogantes que soluciones. ¿Fue realmente víctima de los siniestros negocios de su padre y Esparza, como insinúa la carta de Rodolfo? ¿O había algo más, tal vez incluso algo más inquietante que ella encontró en esa cabaña del bosque? Y respecto a las apariciones reportadas durante décadas, son simplemente el resultado del folclore local y la sugestión colectiva. ¿O hay alguna veracidad en la idea de que Teresa continúa cautiva entre los árboles de mezquite persiguiendo una justicia que nunca se materializó en vida? Quizás lo más inquietante sea que el caso continúe presente en la memoria colectiva. Parece ser que,
A medida que se hace un nuevo descubrimiento o se intenta entenderla o explicarla, la historia de Teresa Morales va cobrando fuerza. Esto es diferente a muchas otras historias que se van desvaneciendo con el tiempo. La joven parece resistirse desde el otro lado del velo temporal a ser olvidada y a que su dolor haya sido vano. Según el profesor Ernesto Ramírez, poco antes de su muerte enigmática, hay casos que una vez los enfrentas nunca te dejan del todo. Te acechan en sueños. Te encuentran durante esos instantes de silencio en los que la mente está libre. El caso de Teresa Morales es uno de ellos, no debido a que sea particularmente escabroso o llamativo, sino porque aborda un aspecto esencial en nuestra comprensión del ser humano. El horror no radica en lo sobrenatural, los fantasmas o los demonios. Está en lo que los seres humanos pueden hacerles a sus semejantes, sobre todo a aquellos que tendrían que protegernos. Y así, mientras el sol se oculta sobre los campos de Río Verde y las sombras se alargan entre los viejos mezquites, la historia de Teresa Morales sigue soplando por el viento un luctuoso recordatorio de que ciertos secretos son excesivamente pesados para permanecer sepultados y algunas injusticias son demasiado serias como para ser olvidadas. Los habitantes del lugar brindan un consejo a aquellos que son suficientemente valientes para visitar las ruinas de la hacienda Morales. Si oyes pasos suaves, entre. Si ves una figura pálida en el borde de tu vista o encuentras árboles, no te asustes. Teresa no tiene la intención de sembrar terror en los inocentes. Lo que busca, lo que siempre ha buscado, es alguien dispuesto a escuchar su historia, a entender la verdad por la que luchó tanto y que después de más de un siglo aún se escucha en aquel bosque callado, donde una vez una chica de 15 años tuvo el valor de enfrentar el mal que acechaba bajo el venerable apellido de su propia familia. Y si en algún momento, mientras recorres el camino que lleva a las ruinas de la cabaña, sientes que alguien está a tu lado, una repentina caída en la temperatura, o percibes un susurro apenas perceptible que dice: «Lo que vi no puede ser deshecho». En ese momento, comprenderás que te han seleccionado para cargar con el peso de un secreto que ha sobrevivido al tiempo.